Listo. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva reunión. Les mandamos un abrazo virtual, deseando que todos se encuentren muy bien, que tengan buena salud, que se estén cuidando. Hoy tenemos la dicha de contar con Leo nuevamente y bueno, yo de mi parte tengo el privilegio de compartir con él el desarrollo de esta ponencia. Leo, como todos sabemos, ha tenido una gran trayectoria en América Latina, en Europa. Como consultor de productos de rehabilitación, cabe mencionar que él tiene un espacio muy especial en Costa Rica, porque él es una persona que no solamente cuenta con muchísimos años de experiencia, sino también cuenta con nuestra confianza y con nuestro aprecio. Leo es consultor de la marca Terafin, una empresa que tiene un trayecto amplio, más de 50 años ya en el desarrollo de productos adaptados para alternativas de posicionamiento. Le mandamos un saludo a Todd, a Pete, a Nakia, a Daniel, a todo el equipo de Terafin que ha hecho posible que estemos hoy aquí y que ha trabajado en los últimos años con gran interés y gran responsabilidad hacia nuestra población. Se va a habilitar el chat para preguntas y bueno, Leo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición de siempre, porque siempre has compartido tu experiencia. Los dejo con vos. Bueno, muy buenas tardes a todos y por supuesto muchas gracias a Ortopedia Chupis, María Amalia, Mario, Carla, Adolfo, Julián, todo el equipo que está trabajando para mejorar la calidad de vida de los pacientes en Costa Rica. Bueno, empezaremos rápidamente. La idea de hoy es completar un poco el curso que dimos sobre parálisis cerebral infantil y dando razones especiales del por qué estamos haciendo un trabajo primeramente con esta empresa Terafin y lo que fue el gran cambio cultural a lo que veníamos haciendo antes. Porque lo que veníamos haciendo antes, lo que yo venía haciendo antes de conocer Terafin, una empresa de más de 50 años en el mercado, sin duda los creadores, la creó un terapeuta ocupacional en un garage típico americano, ¿ok? Y desde ahí fue desarrollando cosas que realmente revolucionaron el mundo, otras fueron copiadas. Lo interesante es que volvimos a algo importante que es hacer las cosas a medida. Por eso la presentación inicia con este concepto de cuando lo estándar no va. No va. Y definitivamente cuando hablamos de parálisis cerebral infantil, especialmente Gross Motor 4 y Gross Motor 5, que ya sabemos todo lo que son las consecuencias o las características de este tipo de patología y todo lo que son sus patologías subyacentes, entendemos perfectamente por qué el trabajo y el producto Terafin y los famosos sistemas de posicionamiento personalizados es lo que realmente está funcionando muy bien. Así que bueno, voy adelante con la presentación. Perdonen que vamos a ver si esto funciona. No me pasa la diapositiva. ¿Por qué? Ok. Asientos personalizados. Vamos a ver algo sobre los materiales, algo sobre los ajustes que se pueden hacer. Y luego María Amalia incorporará toda la parte de fuerzas ligadas al tema del posicionamiento, especialmente para el cerebral infantil Gross Motor 5. Una revisión muy rápida de lo que es las metas del posicionamiento, la personalización versus lo estándar, y entiendo estándar todo lo que realmente conocemos, a diferencia de productos que realmente se hagan sobre medida del paciente. Materiales, alternativas, ajuste, fuerzas y limpieza por seguridad, que también se encargará María Amalia. Es claro que esta imagen nos habla de un modelo de referencia que todos sabemos y que yo creo que ya en el curso anterior me explayé muy bien sobre el tema de que una postura normal en este tipo de sujetos no existe. Y la normalidad en el sentado no existe. Es decir, es siempre una referencia importante por el tema de las cargas de pesos y demás, la carga, la deformidad, lo que significa en un sujeto al fin y al cabo tener un campo visivo fisiológico. Entonces, ese normal iría más bien con un signo de pregunta. Entonces, veremos rápidamente las metas de posicionamiento ligadas a la función, al problema de presión, al confort del paciente, la comodidad, confort y la postura. Función, principalmente el medio ambiente en el cual el paciente utilizará su producto.
y definitivamente, hablando de un sistema postural, entendemos que hablamos de 8 horas por día que debería utilizar el paciente prácticamente 365 días al año, salvo este año que fue bisiesto. Lo cierto es que tenemos que considerar ese medio ambiente, principalmente la escuela, un ambiente donde el paciente no va a tener siempre un sujeto que lo va a estar acomodando tan bien como lo hace su mamá, porque definitivamente nadie como la mamá. A veces la mamá también exageran y lo sueltan un poco demasiado en los sistemas posturales. También vamos a educar a las mamás a cómo posicionar a nuestro hijo. Y seguramente la imagen que tenemos no es de un paciente con PC y no es del tipo de sujeto que podríamos hablar, pero sí nos hace entender que principalmente nuestro paciente es la escuela, el lugar donde realmente debería mantener esa postura, es en casa cuando hace actividades, ¿ok? Y entender, por ejemplo, cuál es el alcance máximo que alcanza nuestro paciente, dónde logra con sus miembros superiores alcanzar un objeto, hasta dónde logra mover sus brazos. De eso se refiere el alcance. El control motor fino se refiere principalmente a, por ejemplo, la posibilidad que una vez bien posicionado y estabilizado, el paciente pueda generar autopropulsión en su silla, mover un joystick, que puede ser con su miembro inferior, con su mano derecha, su mano izquierda, puede ser con un mentón, puede ser con un sistema proximal, es decir, todo lo que vieron también los que participaron del curso de sillas motorizadas. ¿Ok? Es tener la posibilidad de verificar ampliamente el control motor fino. Y eso es muy importante cuando la postura es lo más correcta posible para el individuo, cuidado, no hablo de la postura normal, y cuando realmente el individuo vemos que logra tener un mayor alcance, una mayor capacidad residual en la utilización de miembros inferiores. Bien, interacción, claramente, mi relación con el otro, claramente que he caído, claramente que en esta posición, totalmente caído, no me permite una interacción con el otro. Y sin duda mi campo visivo, y sobre todo en el PC Gross Motor 5, está muy ligada a la comunicación. Un ojo en sonrisa, una guiñada, un abrir los ojos más grandes, es una comunicación que las madres conocen muy bien en sus hijos. Y que también ellos nos comunican a nosotros si podemos tener esa relación directa, a verlos a los ojos, o no tenemos que ir a agacharnos para ver si nos podemos ver. ¿Ok? Comunicación, sin dudas es un tema a veces limitado, pero también una alineación justamente permite una mejor comunicación. ¿Qué posibilidad el paciente podría tener de cuidarse o de autocuidarse? Y sobre todo el tema de transferencias. Para el tema de transferencias, algo característico es el famoso soporte lateral, uno de los soportes laterales, por ejemplo, de tronco, que sean abatibles. Y por qué no, si el sujeto es muy pesado, lo tienen que transferir en 2 personas, ¿por qué no los 2 abatibles? O ¿por qué no abatibles también los soportes laterales pélvicos? Por eso damos sillas de ruedas donde los protectores laterales y apoyabrazos tienen que ser extraíbles. En los apoyapiés deberían ser extraíbles también para, por ejemplo, si tengo que tomar de adelante el paciente, no sean los apoyapiés algo que me limita el acceso y el tomar al paciente o poder colocarle un arnés para aplicar una grúa. Si los apoyapiés no son extraíbles o abatibles out, sobre todo, claramente van a ser una limitación grande para la transferencia de mi sujeto. Presión. Tener en cuenta el concepto de presión es importante porque nuestro paciente sí tiene sensibilidad, nuestro paciente sí siente dolor y nuestro paciente comunica seguramente diciendo estoy incómodo. La madre, mejor que nadie, nos sabrá decir cómo ese hijo o esa hija nos va a indicar que siente dolor. Y por eso hablamos claramente que el sistema postural del que vamos a hablar hoy tiene que ir sobre un sistema de basculación manual y que tiene que funcionar todos los años que el paciente esté utilizando el aditamento. Proteger las úlceras de presión, iniciamos justamente con el concepto de TIC, cambio de cargas en el espacio. Trabajamos con una distribución equitativa. Hablamos también, perdón, antes que paso a la distribución equitativa, hablamos también de una reclinación fija. No es solamente el TIC, habíamos hablado para los que participaron de el tilt 0,45 y luego también una reclinación fija del espaldar para coger una cifosis, para coger una basculación pélvica fija,
y eso permitir que haya una mejor distribución de las presiones. Y claro, hablar de distribución de la presión también es hablar de la superficie de descarga. Cuando María Amalia habla de fuerzas, les va a mostrar un sistema que seguramente permite descargar mejor en un paciente con una jiba asimétrica o una jiba simétrica, el tema del relleno, para siempre trabajar todo lo que son las descargas en el asiento y en el espaldar del paciente. Y recordemos, cuanto más profundo el cojín, cuanto más a la medida del paciente, menor puntos de presión y menor riesgo de úlcera de presión. Muy difícil en nuestro paciente. También es hablar de materiales. ¿Qué materiales utilizamos? Porque no todos los sujetos viven en zonas calientes. Algunas están en zona fría, pero cuando pienso a Liberia, cuando pienso zonas cerca del mar, considero también que es importante el concepto de humedad y el concepto de temperatura. Recuerden que eso es fundamental y por eso el material utilizado tiene una valencia importante. Distribución equitativa, como les dije, está ligado a la superficie sobre la cual generamos reales descargas. Por eso que es importante por ahí tener un mapeo de presión, tener algo como para medir, como se ve en la imagen a la derecha, y por supuesto, selección del material. Hablar de confort es un tema tan subjetivo, pero para nosotros es un objetivo importante. Y repito, de ahí la importancia que el material no sea demasiado duro, la base no sea demasiado dura, el tipo de densidades puede ser más de uno, podríamos hablar de 2 densidades de material, un foam que va a contacto con el sujeto más suave y un foam claramente menos suave en sujeto que justamente, por ejemplo, tiene menor sensibilidad o transfiere menor dolor. Se puede lograr a través de la posición y de los materiales. Todo lo que dije antes, el famoso tilt mínimo, la famosa reclinación mínima. ¿Cuál es el tilt mínimo? ¿Cuál es el tilt máximo? Cuidado, yo puedo usar un tilt máximo demasiado exagerado y el paciente puede manifestarme rápidamente dolor. Atención que el tilt máximo no se utiliza por términos muy largos. La frecuencia del tilt a 45 debe ser en periodos muy limitados. Yo diría, a veces, después de comer al mediodía, una pequeña siesta, en vez de que la madre lo coloque en una cama, lo tire, digamos así, lo coloque, lo apoye, le dice, lo voy a meter en un colchón porque así está más cómodo, lo peor es llevarlo a postura supina, y ahí es donde podemos utilizar muy bien el tema de 45. ¿Pero por cuánto tiempo? Ok. Y volvemos a los materiales. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Seguramente lo vamos a ver más adelante. Postura. Hablamos de postura, alineación de la columna para la reducción de complicaciones esqueléticas. ¿Y hasta qué punto? Porque ahí las imágenes son muy bonitas, pero no me dicen realmente cuánto puedo lograr esa famosa imagen con la flechita que dice OK. Ese OK, sobre todo en PC Gross Motor 5, es muy compleja. Pero vamos a entender esto. Primero, tratar de verticalizar y posicionar la pelvis. Lo vamos a ver cuando hable María Amalia. Cabeza sobre la pelvis. Ese es un tema interesante, porque esta imagen no la habíamos visto cuando di mi curso de parálisis cerebral infantil, que es algo que uno nunca dice. Si la cabeza es el 20% del peso corpóreo y yo la llevo hacia adelante, como en la figura de la izquierda, ¿cuánto estoy sobrecargando realmente y hacia dónde estoy sobrecargando? Es decir, ¿qué segmentos inferiores que descargan sobre el cojín están siendo ahora cargados con este 20% de mi cabeza? Es un tema que a veces, entonces, si ustedes imaginan ahora esa imagen, como en nuestro paciente con PC Gross Motor 5 principalmente, no vamos a lograr la imagen de la derecha. Es importante entender que el tilt es el que me va a permitir llevar en una postura como la de la izquierda, el tilting space y la posible reclinación fija son los que me van a permitir llevar la cabeza más hacia una carga casi puntual sobre mis tuberosidades isquiáticas. Es un tema interesante y no lo vimos en la otra charla. Bien, veamos entonces ahora esa postura ideal de referimiento. Recordemos siempre, esta es una diapositiva que yo pasé de la presentación de parálisis cerebral Gross Motor 5, que dimos ya con ustedes, la mayoría de ustedes, la pasé a esta presentación para recordar que no es el objetivo para todos,
sino una postura aceptable por el paciente. Y qué bueno que nuestro paciente sepa comunicarnos realmente su situación de confort o su situación de incomodidad. Cada uno tiene su postura ideal individual. Por eso qué interesante es, y vuelvo a lo mismo, no existe, puedo decir que existen parámetros mínimos y máximos, pero al final el famoso tilt mínimo, tilt máximo, reclinación fija, ¿ok? Que vamos a dar al paciente, posición de los soportes laterales de tronco, de pelvis, posición del cinturón pélvico, posición de la posible pechera, posición de una faja frontal, sí o no, dependen del paciente. Y cada paciente nos va a dar siempre un feedback. De alguna manera logramos recibir esa información. Y ninguno es igual. Por ejemplo, no puedo decir hoy, si no tengo el paciente enfrente y no pruebo el tilt, ¿cuál es el tilt mínimo de ese sujeto? Investigaremos lo ideal solo si es anatómicamente posible de alcanzar, ¿ok? Porque no puedo enderezar una cifosis, lo habíamos visto, y si resulta realmente una postura cómoda para el paciente y funcional. Cuando veo soportes laterales demasiado apretados o en una posición no ideal, cuando observo cinturón, pecheras, que están realmente sobrecargando demasiado al paciente, no pasa mi dedo por atrás, no logro ni siquiera meterlo, hay una presión muy fuerte, tengo que entender que tiene que haber seguramente dolor en el sujeto. En ese sentido, cómodo y funcional. Si no tengo las guías, por ejemplo, guías que se aplican en los espaldares, que, bueno, nosotros como ortopedia Chupis las coloca siempre, ¿ok? Las guías, a la altura justa, quizás asimétricas, quizás no a la misma distancia de la línea media, ¿ok? Ese tema de una pechera puesta a una altura inapropiada, que tira hacia abajo el hombro, por ejemplo, o que me lo tire muy hacia atrás, es algo que va a limitar la funcionalidad del sujeto. Entender también que sea una postura de salida si el usuario es capaz de variar en autonomía. Quizás en parálisis cerebral motor 4 puedo entender mucho más este concepto de poder variar mi autonomía, ese mínimo movimiento de tronco. Seguramente en parálisis cerebral infantil la opción B no va a funcionar tan fácilmente. Esa opción B es seguramente para cómo la madre tiene que sacar y colocar al niño, cómo el operador y el terapista van a tener que trabajar con el paciente. Personalizado versus estándar. Y este es un tema muy interesante porque es aquí donde tenemos que tener una idea clarísima de que la medida que tomamos antropométrica del paciente se puede basar en promedios, pero nunca es exactamente igual. Y la ventaja del producto Therafin es que realmente lo podemos hacer a medida del paciente. Esta es una gran ventaja. Ahí ven una foto interesante, que no es nuestra, donde muestra, por ejemplo, los apoyapiés completamente alejados del paciente e inaccesibles. Primero y principal porque sabemos que aplicar apoyapiés elevables en parálisis cerebral gromotor 5 es un absurdo cuando hablamos de patología subyacente, retracción muscular, principalmente, y mucho menos en distónicos o hipertonos. ¿Okay? Un paciente hipotono podría ser, que podría utilizar, pero hay que ver qué es lo que pasó, si hubo o no una intervención quirúrgica en lo que es la retracción muscular. Por lo tanto, ahí notan algo maravilloso y absurdo de lo que no debería ser. Están muy lejos de los promedios nuestros sujetos. Fíjense que cuando yo coloco ese tipo de apoyapiés elevable que ven ahí, no me da después la medida de la distancia para dar el verdadero soporte que el sujeto tiene que tener y debe tener para no tener los pies colgados. Todo lo que está arriba puede estar bien hecho, todo lo que está en la parte de miembros inferiores está muy mal hecho. Acomodar discrepancias de longitud de pierna y condiciones de golpe de viento. Otro de los temas fundamentales que lo vimos en el otro curso, pero que sí habla del tema de a qué altura los apoyapiés, pero no solamente a qué altura, a qué profundidad los apoyapiés. No solamente las alturas, sino la profundidad, y además lo tibio tarsal. Es muy importante que tengamos los pies apoyados en la metatarsal y que quede muy poca distancia entre el talón hacia afuera y la punta del pie hacia adelante del apoyapiés. Por eso los apoyapiés en este tipo de sujetos
son generalmente mucho más amplios que los apoyapiés normales o estándar en sillas de otras patologías. Golpe de viento, qué interesante, tenemos los famosos sistemas por contractura, los apoyapiés que van en el centro, donde las barras, en vez de estar en la parte exterior de la silla de rueda, y los apoyapiés aquí, mis brazos son los apoyapiernas y mis manos los apoyapiés, en vez de estar aquí, están al revés, están en el centro, y prácticamente lo que yo no puedo hacer ahora sería tener los apoyapiés, los tubos de los apoyapiés en el centro de la silla con posibilidad de lateralización y después la posibilidad de elevarlos independientemente o correrlos de un lado hacia el otro. Generalmente este tipo de apoyapiés no son extraíbles. Los apoyapiés que van en la zona central para golpe de viento no son extraíbles, pero son parte del sistema postural. Alcanzar objetivos a veces requiere de una costumbre. Esa traducción de costumbre quizás no sea la ideal para muchos países, quizás hay gente de otros países. Yo diría más bien que tiene que ver con la experiencia que tiene el operador, el que va a generar el sistema postural, que ya está acostumbrado a hacer algo y de golpe se encuentra con la realidad de que nuestros pacientes no son ninguno igual al otro. Misma edad, mismo sexo, lo que ustedes quieran, pero no son iguales unos con otros. Entonces, tener en cuenta que es importante que perdamos la costumbre, que tengamos un poco de claridad en que vamos a tener que hacer cada vez este trabajo. Primero escoger, ¿ok? Luego especificar y por último diseñar. Y todo esto lo hacemos justamente partiendo del tamaño del sujeto que me va a permitir especificar al fabricante el producto personalizado, entender justamente qué fuerzas aplica el sujeto o qué fuerzas tengo que aplicar en el sujeto para alinear ligeramente, qué tengo que aplicar como fuerzas en los soportes laterales o en los abductores más agresivos, una fuerte exarrotación, dónde aplicar la fuerza y cómo aplicarla. Una vez que tengo claro, y lo hice con mis manos, como terapeuta, como especialista del sector, he trabajado con mis manos para ver dónde alinear, dónde hacer fuerza, dónde contener, ¿ok? En este momento voy hacia lo específico de los productos, de las medidas y de la posición de todos los aditamentos. Así que las fuerzas del sujeto van a determinar, las que tengo que aplicar, me van a determinar cuántos aditamentos proximales tendré que utilizar en este sujeto. Veamos y entendamos los materiales. Aquí está la primera palabra, la base. Algo que se sigue luchando en América Latina en muchos países. Yo no sé si hay solamente gente de Costa Rica, donde ya tuvimos claro que la madera, este tipo de madera, que son 9 capas, en el caso de Terafin son el plywood, este tipo de madera, son 9 capas de una madera del Báltico, generalmente viene de Finlandia, ¿ok? Es una madera de Finlandia tratada, es una madera muy seca, no se deforma con el tiempo, ¿ok? Y prácticamente son de muy alta calidad, son muy fuertes, ¿ok? Muy fuerte el material, es difícil de romper, no lo va a romper el sujeto, son multiestratos, tiene la ventaja de ser muy liviana y hay una de las ventajas que yo considero muy importante cuando tenemos que aplicar tantos aditamentos. Si ustedes ven la imagen a su derecha, ven este plywood, ¿ok? Que prácticamente tiene un montón de agujeros, ¿bien? Y tienen que entender por qué tantos agujeros. ¿Para hacerlo más liviana? No, ya el material es liviano de por sí y al mismo tiempo de ser muy fuerte. Los agujeros son para colocar exactamente lo que dijimos antes, para diseñar sobre medida del paciente. No es un velcro, no es algo que se pone en cualquier lugar, se despega fácilmente. Tiene que ir bien anclado. Y hay un problema con el aluminio. Y yo por eso desistí de mi cultura europea, lo tengo que decir, y ahora me duele porque vuelvo a trabajar en Europa y la cultura quizás la creé yo hace 20 años de aluminio, 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 ¿ok? Tuve que desistir por un tema importantísimo que tiene América Latina y es las calzadas, veredas demasiado irregulares, y lo que genera es que en el aluminio los tornillos se aflojan. Ese es un tema que por ahí clínicamente ustedes no lo estudiaron en ninguna universidad, pero se los digo por experiencia.
como técnico ortopédico, que cuanto más tornillos tengo que poner en una pieza, si el material es aluminio, que me transfiere desde la silla de rueda, porque esa madera, ¿dónde está aplicada? En la silla de rueda, desde la base móvil, yo tengo movimiento, vibración, los tornillos se me aflojan fácilmente. Ni hablar de un velcro. El velcro lo peor que hay, lo menos contenitivo y mucho menos poder aplicar fuerza sobre un velcro. Cuando aplico sobre este tipo de material, funciona bien. Ese plástico o material podría ser la alternativa B, no es lo que nos sirve a nosotros. Nosotros para PC Gross Motor 5, Pro Motor 4, tóxicos, utilizamos este pliego. Y ojalá en América Latina y gente de otros países donde todavía sigue la mega cultura del aluminio, entiendan este concepto que la vibración nos hacen desarmar todo. En materiales de FOAM, y que ustedes ven ahí, utilizamos prácticamente de FOAM 4 densidades diferentes de FOAM, de viscofoam, que es un material que se adapta lentamente a la postura del paciente, pero se adapta lentamente, quiere decir no se deforma rápidamente. Uno puede hacer una aplicación con un dedo de mucha fuerza y creer que eso se hunde, pero en realidad cuando voy a sentar un sujeto, cuando es todo un cuerpo que está sentado sobre el foam, este lleva tiempo en tomar una deformidad o deformarse en manera tal de quedar marcado. Usamos 4 tipos de densidades y son muy duraderas. El polyfoam prácticamente es un tipo normal, un tipo normal de foam que tiene buenas características de rebote. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente lo que hace es que cuando hay un golpe o cuando el paciente se golpea, no es un golpe duro, como cuando uno golpea algo duro, siente que el rebote no existe. Por eso nosotros utilizamos mínimamente lo que ustedes ven arriba, en blanco y negro. Ustedes ven que ahí el famoso poli se utiliza en doble densidad, que es muy importante, es decir, no utilizamos una única densidad en estos sistemas posturales, porque uno es un poco más duro y permite un mejor posicionamiento, no es duro, cuidado, no es de alta densidad, es densidad media alta. Y luego lo que ven de color quizás gris abajo o negro arriba puede tener una densidad a discreción del trabajo del terapeuta en base al paciente que tiene adelante. Bien, la utilización de células cerradas es todo el foam células cerradas, quiere decir que no utilizamos como las esponjas de los lavaplatos que absorben agua, porque tenemos pacientes que van a tener problemas de incontinencia, problemas de pérdidas, cuando comen se le caen los líquidos porque no tienen una buena capacidad de deglutición, ¿okay? Hay disfagia, de consecuencia tenemos el tema de que el material debe ser con celdas cerradas, y eso es un tema que tiene que ser muy importante de entender para ustedes. Por ejemplo, con el material, con este material de FOAM o polyfoam, que es un poco más resistente, se pueden también tomar formas un poco más agresivas, como ustedes ven ahí en la forma de los abductores y de los adductores. Esa forma se hace con este material un poco más duro para contener un mínimo de movimiento. Y la utilización de gel es muy rara, no se habla más de un 5% de sujetos. ¿Cuándo voy a utilizar gel? Principalmente en pacientes que tienen una úlcera de presión, muy difícil de encontrar en esta patología. Bien, y como verán, no existe aire, es decir, no es lo ideal el aire para parálisis cerebral infantil. Cubierta, es decir, cojines con celdas de aire o utilizar aire en la zona de cavidad isquiática. La cubierta, o decir el cover, la cubierta, la funda, como se llama en varios países, están hechas en vinil, ¿ok? El vinil es un material muy elástico, se mueve en varias direcciones, tienen algunas partes en neopreno, se puede utilizar el famoso air mesh, el que tiene transferencia de calor. Fíjense que el fondo de las diapositivas que estamos utilizando es justamente una tela air mesh, es esa que respira. Todo tiene un pro y un contra, y de aquí el concepto de escoger bien los materiales que elegimos. En Costa Rica tenemos una gran ventaja. Nakia, Pitt, la gente de Terafin, junto con María Amalia, fueron a las zonas de mucho calor, fueron a zonas donde, porque generalmente los covers son de color negro, ¿okay? Son negros porque se ve menos la suciedad, son negros porque es una cultura, o porque generalmente el material más utilizado
este neopren es de color negro. Se ha probado los colores, pero a veces los temas de cambiar los colores hacen que se ensucie muy rápido y la madre debería tener 2 fundas o le costaría mucho más limpiarlas. María Amalia va a hablar sobre el tema de limpieza. En Costa Rica, por ejemplo, se logró encontrar el material apropiado de vinil neopreno y no el air mesh, por ejemplo, en la postura sedente, sí el air mesh en el espaldar, donde no hay orina, donde no va a haber generalmente caída de líquidos o de comida, porque ese material permite mantener el paciente más fresco. Mientras que si lo utilizamos en el cojín, el problema del air mesh es que se ensucia muy rápido y generalmente no es incontinente. Y el Dartex o Darlex, que es un material realmente de muy buena calidad a nivel de resistencia en el tiempo y durabilidad. Lo bueno es entender que para Costa Rica específicamente se hizo un material apropiado y al trabajo hecho prácticamente y diríamos casi perfectamente a medida del paciente. Ese ajuste lo va a determinar usted. ¿Usted quién? El terapeuta físico y ocupacional que esté trabajando sobre el paciente. Las dimensiones están basadas en las medidas que den un íntimo ajuste, de ahí esa cantidad de agujeritos, de ahí la posibilidad de tener sistemas de hardware que me permiten un movimiento milimétrico y acercarme realmente a los puntos donde tengo que generar, digamos así, los picos de presión o los puntos de presión o de contenimiento. Acomodar el crecimiento, claramente tenemos que tener un sistema que realmente crezca con el paciente, no que sea algo que solamente crece en profundidad o crece en altura, sino que realmente puedo trabajar los ajustes en ancho, alto, profundidad, inclinación, reclinación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo acomodar los cambios de peso. ¿Qué significa esto? Que los materiales ya están calculados para un peso mayor del paciente que vamos a colocar. La profundidad, como ustedes ven aquí, que nosotros estamos dando es normalmente, tiene que ser un caso muy, muy específico, muy único, de un crecimiento muy exagerado. Y es claro que yo digo siempre ver la genética del paciente ayuda. Si tiene un papá muy alto, una mamá muy alta, y el paciente tiene 12 años o 11 años, si es mujer, seguramente a partir de los 11, 12 años va a tener el inicio de su crecimiento. Si es varón, quizás entre los 15, 14, 15, 16. Lo importante es tener un concepto claro de qué es lo que tengo que entregar a este sujeto. Un crecimiento de 3 o de 5 años. Es muy importante tenerlo bien presente. Y un típico crecimiento femoral del fémur, que es de 3 pulgadas, equivale a lo que significa un crecimiento de altura de 6 pulgadas. Esto es muy interesante porque cuando nos preguntan ¿de cuánto viene el kit de crecimiento de nuestro sistema postural cuando lo entregamos? Lo mínimo que hace María Amalia, que hace Chupis, es entregar en un sistema como esto 3 pulgadas de crecimiento de profundidad. Y para poder transferirlo a lo que es el crecimiento en altura del paciente, 3 pulgadas representan 6 pulgadas de altura del sujeto. Es muy interesante este dato. Quizás no lo habíamos dado nunca hasta ahora. ¿Entienden? 6 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que por cada pulgada de crecimiento de altura, o cada 2 pulgadas de crecimiento de altura, yo tengo, no sé, 10 pulgadas de altura, tengo 50 pulgadas de altura, crecí 2 pulgadas, me equivalen a 1 pulgada de aumento de la profundidad de la silla. Eso significa ese dato que ustedes están leyendo ahí. Bien, por último, voy a hablar de la evaluación de sentado, ¿ok? Donde sirve para entender, y esto es muy importante, cuál postura es más cómoda y funcional para el usuario. Y siempre buscando esa postura individual con mis manos, conteniendo al paciente. A veces 2 manos no bastan, es decir, tiene que alguien tener al paciente la pelvis, contenerlo en la pelvis del paciente y con otras manos ir moviendo acá. Y quizás estas 2 manos tampoco bastan porque después tengo que trabajar sobre la cabeza. Así que muchas veces necesitamos ayuda. Yo diría la mayoría de las veces es muy difícil valorar solos y no en equipo o no con la ayuda de algún otro terapeuta o la mamá o el papá o el hermano o la hermana o la mamá o la abuela que estén ahí para ayudarnos a trabajar y empezar a mover
a mi sujeto, siempre en la medida que no sienta dolor. ¿Cuánto sostén tengo que dar para conseguirla? Sea en la colapso lateral, sea en el concepto de basculación anterior, cuánto tengo que aplicar los cinturones pélvicos, qué fuerza, qué ancho del cinturón pélvico, 2 puntos, 4 puntos. Repito, el ancho es muy importante, a mayor fuerza que tengo que aplicar, mayor tiene que ser el ancho del cinturón pélvico para no tener que dar tanta fuerza al sujeto. Debe ser conducida sobre un sistema aceptable, es decir, con una superficie estable significa un asiento anatómico y que quizás pueda ser cortado si tengo una contractura de un miembro inferior. Tengo un miembro contracturado, no puede ser perfectamente plano. Tengo que poder trabajar también en esta, en la parte anterior del cojín debería poder trabajar de esta forma, si tengo que compensar o contener, y no solo cortando, sino que armando realmente el cojín con el corte central para compensar, por ejemplo, una contractura de miembro inferior. Superficie estable, con esas formas que vimos gracias al polifoam, las medidas que tienen que ser exactamente las del paciente, posibilidad de ser basculado, claro que sí, tener una silla que tenga basculamiento y no basculamiento fijo, y posibilidad de acoger eventuales limitaciones y deformidad, lo van a ver en diapositivas que a continuación empezará a comentar María María. Paso la palabra a María Amalia. Gracias, Leo. ¿Me escuchas? Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las fuerzas. En realidad, fuerzas es un compendio, es bastante amplio. Sin embargo, bueno, yo traté de hacer como un WINSIP de esto. Las fuerzas, bueno, primero hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo está influenciado por las leyes de la física. Por lo tanto, sentarnos debemos adaptarnos a un entorno manipulado de manera mecánica. Así como cuando estudiamos el cuerpo humano, nosotros nos enfocamos al estudio de la anatomía, de la fisiología. Al estudiar las posturas corporales, indiscutiblemente tenemos que meterle un vistazo a lo que es la biomecánica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender la fuerza directa o indirecta sobre una determinada postura. Next. Por lo tanto, bueno, las fuerzas son el soporte externo para la corrección y nos dan la aplicación típicas en áreas claves para la estabilidad. Una fuerza es la acción que altera o modifica el estado de reposo de un cuerpo al actuar sobre este. En el contexto nuestro debemos de discernir que hay ciertas fuerzas que existen tanto que nos influyen desde afuera, como hay fuerzas que vienen desde dentro del cuerpo. Y eso es algo que sucede mucho en nuestros pacientes. Por ejemplo, cuando hay una actividad tónica muscular, cuando hay reacciones asociadas, cuando hay reflejos patológicos, esos son fuerzas que se disparan de dentro del cuerpo y tenemos que tomar en cuenta que existen, no solamente lo que el paciente percibe desde afuera. Sin embargo, sigue por favor, Leo, con la otra. Cuando estamos, no, perdón, la anterior, Leo. Nosotros lo que buscamos con las fuerzas es que tengamos una cierta estabilidad a nivel proximal y a nivel de escápula, de pelvis. ¿Para qué? Para que podamos tener más función o más, como que más ejecución a nivel distal, más libertad de movimiento. Siguiente. Indudablemente, cuando estamos nosotros de pie, el comportamiento de la pelvis es muy diferente a cuando estamos sentados. Cuando nosotros estamos de pie, todos los músculos están, los antigravitatorios sobre todo, están trabajando de una manera coordinada para poder mantener la pelvis, no en basculación anterior ni en basculación posterior, sino tratar de mantener una pelvis neutra. No pasa eso cuando el paciente está sentado. Cuando el paciente está sentado está como llamaría yo un modo de reposo, está en una estabilidad provocada. Por eso es que cuando nosotros estamos cansados nos sentamos, porque estamos buscando un reposo. En este caso, es muy difícil para la pelvis que mantenga la flexión de la cadera
y que se mantenga cortado ese músculo flexor de cadera y que también provoque la anteversión pélvica. Es bastante complicado hacer esas dos acciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la pelvis? Lo más fácil es bascular para atrás y favorecer a la gravedad de la postura. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí la pelvis se enseñorea de la columna vertebral, se enseñorea de esa postura de la columna, provocando un colapso a nivel de la columna vertebral, del dorso, y eso ¿qué va a pasar? Me va a afectar o me va a influenciar en la postura de la cabeza. He tenido varios fisiatras o varios terapeutas que en algunos casos que no se acomoda la cabeza, me dicen, es que hay que cambiar la cabecera. Y yo a veces difiero. ¿Por qué? Porque no es la cabecera, es que hay que ver la pelvis. De pronto no había que hacer nada con la cabeza, era ver qué estaba pasando ahí abajo, qué es lo que teníamos que cambiar ahí, que hacer diferente. Sigue con la otra, por favor. Ahora bien, ¿por qué entonces yo necesito poner un asiento postural? O sea, ¿cuándo recurro yo a un asiento postural o para qué me sirve? Bueno, el asiento postural me va a servir indudablemente porque me va a permitir colocar fuerzas que se oponen al efecto de la gravedad y me va a permitir colocar fuerzas que van a interrumpir esos patrones de tono, me va a permitir colocar fuerzas para estabilizar el torso, para crear una cabeza recta, una mirada nivelada. Siguiente. Veamos un momento lo que es el caso de Víctor. Víctor es un muchacho de parálisis cerebral Growth Motor 5, tiene 34 años y él, bueno, pasó toda su vida sentado en un coche McLaren. Entonces, cuando tratábamos de sacarlo de la silla, era imposible, tenía la misma forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con Víctor? Que él tenía una incapacidad de mantener la postura por sí solo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con esas características, o sea, que no puede hacer por sí solo mantener la postura, ahí es donde yo tengo que recurrir a un asiento postural, que el asiento postural es el que hace lo que el paciente está inhabilitado a hacer. Ahora bien, ¿y qué es lo que busca? El campo visual es lo que nosotros podemos percibir como ese espacio en el que el paciente puede mantener su vista sin hacer cambios bruscos en la cabeza. Si ustedes ven el cambio ya de la foto derecha de Víctor, el cambio es bastante impresionante en realidad. Lamentablemente Víctor usó la silla un mes porque después le dio neumonía y falleció. Pero la mamá me decía que solamente ese mes haberlo visto ahí sentado, ellos no se imaginaban siquiera que él podía sonreír, ellos no se imaginaban que ellos podían tener a Víctor sentado a la mesa, o si ustedes ven el ambiente donde él se desenvuelve es un ambiente muy humilde y pues siempre ha estado así, entonces nunca había podido tener una silla digna para él. Y esto fue un caso muy triste, pero muy contentos de que pudimos darle un buen final a él, por lo menos ese mes. Siguiente, Leo, por favor. Ahora bien, la gravedad y las fuerzas posturales. ¿Qué pasa con la gravedad? La gravedad siempre va a empujar hacia abajo. Entonces, todo lo que está arriba va a tratar de caer. Y aquí hay una situación. Para que yo pueda vencer la gravedad, necesito que el tono muscular sea suficientemente fuerte para que yo lo pueda vencer. Pero tiene que ser el tono muscular suficientemente débil. ¿Para qué? Para permitir el movimiento. Eso no sucede con nuestros pacientes. Ellos o tienen mucho tono alto o mucho tono bajo o son distónicos, que son un poco más comprometidos. Entonces, como la posición de la pelvis se altera, el resto de la columna se va a alterar también y eso me va a influir en la posición de la cabeza. Básicamente, nuestros pacientes colapsan en 3 planos. Los 3 planos es en el anterior, que vamos a ver una inclinación, va a haber un colapso a nivel sagital, que vamos a ver una retroversión, que es lo más común,
No estoy diciendo que no existan anteversiones, claro que sí las hay, pero lo más común que al menos en nuestra práctica hemos visto es la retroversión. Y si nosotros tiramos una vista a nivel transversal, vamos a ver una oblicuidad. Aquí es importante rescatar, no es lo mismo una inclinación que una oblicuidad. El tratamiento puede ser parecido, pero no es el mismo. Y el enfoque y el objetivo no es el mismo tampoco. Entonces, cuando yo tengo una oblicuidad y una inclinación, yo puedo valerme de una cuña pélvica, como pasa en esa foto, en ese cojín que se mandó a hacer de fábrica esa cuña. Si quieres, pasemos a la siguiente, por favor, Leo. O veamos el caso de Silvia. Silvia es una chica que, imagínense, vean la silla donde está sentada, es una silla basculación 6 grados, es más, hasta yo podría decir ahí que 0 grados. Y Silvia, así a grandes rasgos, yo diría que tiene una inclinación pélvica. Ya si la evalúo más profundo, probablemente va a ser una oblicuidad, porque si ustedes notan, hay una asimetría. Y aquí viene otro tema delicado. Ojo con las asimetrías, porque las asimetrías pueden deberse a las dismetrías, que es porque hay un acortamiento propio del hueso, o puede deberse a una asimetría funcional, que es porque hayan músculos que están jalando, porque hay una luxación o porque hay un problema de tono, entonces un problema de la inervación recíproca, que es lo que sucede con nuestros pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene las piernas una más larga que otra, ¿qué hacemos? Generalmente le ponemos un zapato que tiene un tacón más alto que el otro. Bueno, cuando estamos de pies ya las piernas ya no son esa base, ya es la pelvis. Entonces, esa cuñita que nosotros ponemos en el cojín es ese famoso taconcito que nosotros hacemos tal vez para nivelar esa pelvis. No estoy diciendo que vamos a lograr equiparar la longitud, o sea, no, o la altura, sino que consigamos que haya un paralelismo a favor de piso, o sea, que sea lo más recto posible. Y aquí es vital respetar, en el caso de las asimetrías, que los asientos sean contorneados, porque Silvia tenía un asiento que no era contorneado de acuerdo a su asimetría, y eso hacía que el borde del asiento del cojín empujara la pelvis más y provocara que esa oblicuidad agravara. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Leo? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros en el caso de Víctor para que ellos toleren más esa posición de sedente? No es fácil porque ellos tienen que lidiar contra gravedad. Nosotros en ortesis trabajamos un principio biomecánico que a mí en lo personal me ha servido muchísimo en posicionamiento y es el balance. El balance es como que usted vaya a poner un cuadro en su casa y entonces tratas de guindar en un clavito ese cuadro y bueno, yo soy bien chapita en eso. El cuadro me queda torcido, entonces me cuesta mucho hasta que el cuadro quedó recto. En el caso del cuerpo humano, el balance no va a lograr que yo corrija las curvas. O sea, las curvas ahí van a estar. Yo no voy a ir en contra de que se mejore o que se empeore esa escoliosis. Lo que voy a hacer con ese balance es buscar la simetría posible para que haya una mejor tolerancia a permanecer en esta posición y que los soportes de tronco que yo voy a colocar en la silla, que van a ser fuerzas de traslación, fuerzas de contención, fuerzas de rotación, que ya vaya a colocar, sean más eficientes en el paciente. Entonces, cuando yo tengo un paciente que la cervical 7 no coincide con la sacra 1, este paciente me está haciendo un imbalance. Y eso se mide en centímetros. Hay balances hacia la derecha o hacia la izquierda y entre más desplazada está la vértebra es más grave. Es más mal pronóstico que nosotros tenemos. Si nosotros colocamos cuñas en la parte pélvica, que logramos mejorar, tirar hacia un lado, tirar hacia el otro, y además de eso, los soportes pélvicos, que yo en lo personal a veces me asusto porque a veces veo sillas en parálisis motor 5 sin esos soportes pélvicos, se me para la peluca porque en realidad el soporte pélvico es necesario porque eso es como la torre de Pisa, si usted no la agarra desde abajo ya se te va a venir hacia un lado. Entonces,
Cervical 7 debe de estar alineada con S1. Si ustedes tratan siempre este principio, créanme que después los principios de corrección de 3 puntos va a ser más sencillo trabajarlo. Otra cosa importante aquí es que cuando yo coloco los soportes laterales de tronco, es muy eficiente que se pueda colocar la fuerza en diagonal a la curva del ápex de la curva, ¿verdad? No recto, sino como una diagonal. Por eso es que los laterales necesitan tener esa función de poderlo mover hacia los lados. No es solamente por el tejido mamario, que a veces creemos que es que vienen así para que el tejido mamario no se apriete, no, es porque la curva debe ser tomada en una forma transversal para que, o empujada en una forma inclinada para poder ser más eficiente contra la gravedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, un asiento y un respaldar contorneado, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque el contorneado me ayuda a tener mejor apoyo, mejor distribución de cargas y va a haber menos dolor, va a haber más comodidad. Pero lo que pasa es que hay ciertos respaldares que no se van a acomodar a ciertas espaldas. Y el problema no es el paciente, el problema es la silla. El problema es el asiento postural. Nunca va a ser el paciente, sino el asiento postural que yo escogí. Si yo tengo una espalda que esté con bastante, que sea bastante complicada, como en el caso de esa imagen, realmente yo no puedo llenar eso de cuñas. O sea, eso no es funcional. Si yo trato de rellenar esos huequitos de esa jiba, ese espacio de la concavidad de la espalda con cuñas, créame que eso se le va a caer en una semana y el cuerpo mismo y la gravedad se va a encargar de eso. Entonces, en esos casos nosotros usamos lo que es la espuma moldeada. Es un sistema que es un poco más costoso, pero lo último es más eficiente. Eso consiste en una espuma que trae unos químicos que se revuelven y se van a colocar en la espalda, en una bolsita que va a ir en el respaldar. Leo, si quieres, pásame la otra. Y si ven ahí en el caso de Daniela, el respaldo tiene zipper arriba, la tela tiene que ser más elástica porque va a empezar a inflarse la tela. Entonces ya no es el mesh tradicional, ya viene siendo un Dartex diferente y ese Dartex está probado porque va a llegar a una temperatura más alta, esa espuma, no va a quemar al paciente, temperatura. Y hay que retirar la cabecera temporalmente para poder ingresar la espuma, ligeramente bascular la silla de ruedas y además, ojalá en un espacio aireado, ventilado, porque aunque esta espuma es de origen vegetal, puede llegar a ser un poco incómoda en el paciente. Ahora, otra cosa importante es el acople que va a tener el asiento a la silla de ruedas, que eso es lo que ahorita a continuación Leo nos va a conversar, porque la silla, el asiento tiene que estar muy bien adherido, muy bien amarradito a lo que es el marco para que se hagan una sola pieza, para que se hagan un solo conjunto. Leo. Muchas gracias, María Amalia, excelente y muy interesante los datos que nos has pasado. Sé que acá teníamos un video, creo, que no me lo permite abrir, lamentablemente. Pero bueno, no importa, no sé si lo puedo abrir, no me lo deja abrir. Así que qué pena, pero lo podemos enviar luego a los participantes del curso. Bien, la importancia de la calidad de los acoples, la fijación del sistema postural, así como es tan importante que los soportes laterales de tronco, los soportes laterales pélvicos, estén fijados al sistema postural y no a la silla de rueda, y que hagan un solo elemento, una sola ortesis de aplicar al paciente a medida, ¿ok? Los acoples tienen que ser realmente de muy buena calidad y es otro de los que venimos viendo desde hace mucho tiempo y en el pasado. Sobre todo en los espaldares de aluminio, siempre hay un movimiento, siempre hay algo que no está bien y que no permite y que aumenta justamente la inestabilidad del paciente o aumenta justamente la espasticidad del sujeto porque ese espaldar está en constante movimiento. Entonces, el dato de María Amalia es muy bueno porque en este caso los acoples de fijación del asiento al marco de la silla
además de haber varios estilos, de que tengan que tener lo que se llama Transit Option o aprobación, el famoso WC19, WC20 en el sistema de deformidad de los espaldares, el ANSI-RESNA WC19, WC20 o para los que trabajan en el sistema ISO 7176/19, que está en la ficha clínica técnica que ustedes utilizan, a propósito para que sean realmente hechos para este tipo de sujetos, este tipo de patologías. Entonces, que tengan esta conexión agregada. Tenemos dos tipos. Uno que permite, el de arriba, permite que podría ser diferente, en realidad las fotos son casi lo mismo, pero en realidad da una sujeción, un sistema de desacople mucho más fácil que el que está abajo. El de arriba me permite sujetar muy bien. Lleva un poco de tiempo, llevan minutos, pero son minutos que tenemos que hacer entender a los familiares y a quien trabaja con el niño, sobre todo cuando lamentablemente no tienen un carro grande, como generalmente en Estados Unidos, que suben el paciente con la silla, con el sistema postural y el niño o el sujeto dentro mayor, el adulto mayor en la silla, sino que desarman todo. Yo tengo que entender muy bien la importancia de lo que estamos hablando, de la estabilidad en la unión del sistema postural con la base móvil. El de abajo, en general, es un poquito menos agresivo, genera un poquito más de movimiento, quizás un poco más fácil de desenganchar, muy poco, hablo de segundos, es cuestión de práctica. Pero la importancia es que todos los sistemas tienen un test aprobado. ¿Cómo contener esa fuerza de la que hablaba antigravitacionales? ¿Cómo contener esa antigravedad que hablaba María Amalia en el sujeto que no logra hacerlo solo? Por supuesto con soportes blandos, o lo que se llama línea blanda. Una línea blanda que no es tan blanda y que tiene que ser con estándares de calidad y de materiales específicos que no lastimen, que no se estiren fácilmente, que tengan posibilidad de elasticidad en un sentido y no en otro, ¿okay? Que no se estiren más de una cierta cuenta, porque si no, he visto que ponen solo neopren, sin la tela aplicada al neopren que contiene o que maneja la elasticidad del material, que es el mismo neopren. El neopren es demasiado elástico. Quien ha usado un traje de buceo lo puede entender fácilmente. Por eso no es solamente un neopren, sino que es un neopren con tela anterior y posterior. La tela anterior generalmente es fácil de lavar, fácil de quitar, porque justamente el paciente puede caerle las babas encima. El otro punto importante en lo que es cinturón pélvico es el típico tipo de gancho, es decir, el gancho con botón, metálico, resistente. Aquí el paciente nuestro, el que estamos hablando, aplica mucha fuerza. Entonces, el que ustedes ven, el tercero, que ustedes ven, el que usábamos hace muchos años, que cuando llegué a Costa Rica teníamos ese, no teníamos todavía la cultura de la hebilla, hablo más de 18 años atrás, ¿okay? Ese tipo de cinturón puede funcionar en pacientes que no aplican una fuerza tan grande como nuestros pacientes. Y también entender de dónde hay que hacer el tiraje, de dónde hay que tirar, si tengo que alinear una pelvis o puedo alinearla, ¿debería tirar del centro o debería tirar de los laterales? Este es un tema interesante del cual muchas veces no hablamos y que tenemos que tener un gran conocimiento de dónde vamos a aplicar las fuerzas. Si las aplicamos lateralmente, hacemos un trabajo real de alineación de la pelvis en la medida posible del paciente, de alineación de la pelvis, o de compensación de una pelvis rígida, ajustando más de un lado que del otro, a diferencia de lo que es el tiraje único central. El tiraje único central solamente baja hacia abajo y baja en forma paralela, no en forma asimétrica el tiraje como lo hace el doble, como ven aquí, con doble sistema desde atrás. Un tema importante y son detalles que volvemos a lo mismo. Escoger, decidir, diseñar realmente el sistema de línea blanda para mi sujeto. Un diseño que aquí se ve muy evidente entre una mujer y un hombre, qué tipo de cinturón, cómo es la mariposa, la forma mariposa para no generar presión en las zonas blandas, que son los senos de la mujer, que se desenganche completamente. En este caso ustedes ven aquí dos tipos que permiten los desenganches completos, dos abajo y dos arriba, y que permiten sacar completamente la pechera, que es muy importante. Cuidado, no dejar la pechera de arriba enganchada,
enganchada, siempre desenganchar primero la parte anterior, para que no sea cosa que el paciente se nos suelte, se nos cae y quede colgado justamente de la pechera. En piernas, en miembros inferiores, etc. Recuerden siempre la posición de 60-90 grados, en cinturón pélvico de 2 puntos, donde tiene que ir utilizado generalmente al mismo nivel o por delante del gran tocante para contener la basculación pélvica posterior. Es muy, muy importante. Los soportes medios, otros aditamentos importantes. Aquí a veces se usa cualquier cosa. Se usan cosas redondas, con hierros, no se ajustan milimétricamente al sujeto. Y aquí viene el problema cuando digo yo de las licitaciones, de las tender, o cuando no se hace, cuando el médico fisiatra y el equipo multidisciplinario no hace correctamente la prescripción del soporte medio o del abductor. Tiene que ser con posibilidad de regulación en altura, inclinación. Tiene que ir en la zona dura, justamente, no tiene que ir en zona blanda. Regulable en profundidad. Generalmente va por delante, como está en la foto. ¿Ustedes lo ven en la foto? Si ustedes ven un separador de pierna que está por la parte posterior del cojín, algo está mal, porque seguramente no está en zonas duras, no aplica donde tiene que aplicar. Y sobre todo las formas, que las vamos a ver más adelante, vamos a entender también, bueno, no tengo la diapositiva, pero la forma del pad tiene que ser a la medida del sujeto. No puedo usar una medida grande en un sujeto pequeño. No puedo usar una medida súper grande en un sujeto que tiene una intrarrotación no reducible, que hace una fuerza que cuando meto mis manos entre las rodillas me duele la mano. Tengo que entender que la medida del pad va a ser muy pequeña, y ¿por qué no revestida en gel? ¿Por qué no revestida en gel? Y el tema de que sea abatible es porque es una facilitación al, digamos así, caregiver, y en este caso las madres principalmente, de poder colocar y meter al niño. Y ese mecanismo tiene que funcionar, así como decía yo de los sistemas de basculamiento. Tiene que funcionar siempre, no puede ser un mecanismo que se usó 3 veces y se rompió. Los soportes laterales pélvicos, de los que habló también muy claramente María Amalia, tenemos los pads estándar o los pads personalizados. Y ustedes ven aquí que hay por debajo, en los diseños de abajo, tenemos 4 tipos diferentes de hardware que van aplicados en aquellos agujeritos que veíamos en la madera. Por eso tiene doble agujero, para poder trabajar reclinación, para poder trabajar con una cierta distancia. No es casualidad que son largos, porque permiten subir y bajar, permiten manejar bien los rangos. Tenemos posibilidades de extensión en el segundo, tenemos posibilidad en el tercero de hacerlos extraíbles. Lo que decía, un sujeto muy pesado, cargar completamente al niño o al sujeto, o hay que meterle un arnés para una grúa mecánica o eléctrica. Entonces también entender que deberíamos diseñarlo con los pads que sean, por ejemplo, extraíbles. Hablo, por ejemplo, en pacientes en sillas motorizadas, gerontes, bariátricos, es importante ese sistema. Y en el cuarto diseño ven, por ejemplo, cómo es un hardware que permite trabajar lo que decía, los ángulos transversales para aplicar las cargas, que no pueden ser directos verticales a 90 grados, sino que van a tener siempre una reclinación apropiada. Este es un tema interesante y ahí tienen 4 tipos diferentes. Los soportes laterales pélvicos que vemos aquí son de pacientes un paciente en Costa Rica de María Amalia, seguramente del Senare, donde se ve claramente que no están a la misma altura, que seguramente si lo viéramos de arriba, si tuviéramos una foto de arriba, veríamos que no están a la misma profundidad. Por eso se habla de soporte lateral pélvico regulable en altura, ancho y profundidad, y por qué no, reclinación, angulación. Para, repito, lo que decía María Amalia, de aplicar las fuerzas apropiadas. Aquí tenemos, no es un soporte lateral pélvico, acá tenemos un soporte proximal con esta función de contener seguramente una extrarrotación muy fuerte, muy rígida y muy agresiva de la paciente, donde se pueda ir trabajando con un soporte en zonas duras y contener sin hacer doler a mi paciente. A mayor superficie de apoyo o de presión, claramente menor dolor y mayor confort. Soportes de cabeza Therafin. Bueno, una cosa interesante en la primera foto fue algo que inventó Therafin, que es este ángulo que ustedes ven aquí, que, digamos así, complementa esta medida B,
que ven aquí, porque cuando tenemos mucha cifosis, claramente llegar a dar un soporte, no a empujar, soportar, dar un soporte cefálico, implica una distancia muy larga. Por eso esta curva que ven aquí también puede ser aplicada hacia adelante, porque yo sumo esa distancia de la curva, ven que no es un perno derecho único, porque yo tendría solamente el perno de arriba como mi rango de aproximación al soporte cefálico. Y el largo de este tubo me permite la aproximación en altura. La aproximación en el soporte a nivel de profundidad. Gracias a esta curva, yo no solamente puedo trabajar más distancia en esta dirección, sino también puedo trabajar la lateralización. Si yo coloco este ángulo en el lado izquierdo o en el lado derecho, yo puedo trabajar ya cuando tengo que dar un soporte cefálico que está lateralizado del sujeto, utilizo ese sistema. Y todo viene sobre lo que llamamos orbitante. Orbitante es algo que está aquí abajo, es una bolita de acero que está en este trapecio que ustedes ven aquí. Hay esta bolita de acero que me permite realmente trabajar a 360 grados. Pero como no es suficiente aquí, también lo tiene que estar en el apoyacabezas, en el hardware que va hacia el apoyacabezas. Por eso en la foto de aquí atrás donde dice split collar, ustedes ven este agujero donde entra esta bolita que me permite ser orbitante. Si cuando ustedes prescriben anatómico, orbitante, regulable en altura, profundidad y, ¿por qué no, lateralización? Están pidiendo todo esto más estas dos bolitas de acero, la que está aquí abajo y la que está aquí. En este caso, en este tipo de apoyacabezas, hay posibilidad de profundidad, hay posibilidad de solamente trabajar el orbitante en el pad. Es diferente, ¿ok? Los dos son muy rígidos y muy estables. Se utiliza mucho este tipo de apoyacabezas con las alas regulables. Yo puedo dejar una abierta, una cerrada. Tiene doble densidad el foam en la parte interior, no se ve. Y utilizamos generalmente 3 medidas: small, medium y large. Esto es lo que más estamos utilizando hoy en Costa Rica. Soportes de pie, los varios estilos creados por Therafin. El más utilizado, a mi criterio, es el del lado derecho. No me gusta exagerar la fijación de los pies del paciente, permitirle un pequeño movimiento sin que salga del apoyapiés es mucho mejor que usar taloneras y pantorrilleras. Es decir, para mí la utilización de la pantorrillera o de la talonera en parálisis cerebral motor 5 y también motor 4 en algunos casos, da mucha más estabilidad de miembros superiores que mi paciente tenga. Y a veces, por eso los llamamos dinámicos, llamamos justamente en la prescripción de la ficha clínica técnica tobilleras dinámicas, no sé si es el término correcto en todos los países de América Latina, pero sin dudas la que estamos viendo aquí, que puede ser con velcro o con hebilla, dependiendo la fuerza que va a aplicar el paciente. Sin dudas esto es el más utilizado y para mí uno de los más prácticos y funcionales. ¿Por qué no? Hablando siempre de soporte de pies, los hemos empezado a aplicar hace un par de años, hace muy poco hemos iniciado a utilizar los boxes completos, los boxes incompletos, los que son cortados a mitad, los que van en plataforma única, cuando el sujeto justamente tiene mucha carga en la zona central por golpe de viento, por sistemas, por posición de ráfaga de miembros inferiores. ¿Okay? Lo estamos utilizando y sobre todo son acolchados para permitir que el paciente cuando golpea no se lastime en él. Esta es una muy buena solución y que se está utilizando cada vez más. Claramente se pueden extraer cuando se extraen justamente los apoyapiés extraíbles. Arnés para contención, también me comentaba María Amalia, por eso lo pusimos, un método alternativo muy usado en algunos países, Argentina, por ejemplo, en Italia, en niños, se utiliza también bastante este método alternativo para la posición o la alineación o la contención pélvica. Este material para mí es, para alguna, diría un porcentaje del 15% en mi experiencia sobre los sujetos. Hay que tener cuidado, hay que saberlo posicionar muy bien. Si antes hablábamos de un cinturón pélvico a 60, 90 grados y que tenía que tener justamente los gran trocánter
por delante o por encima, pero siempre por delante para contener la basculación pélvica. En este caso, tengo que decir que tiene que ser un buen experto donde va colocado y sobre todo recordar que generalmente tienen una base de neopren que va bajo los glúteos del paciente. Eso aumenta un poco la temperatura y eso me modifica un poco las características del cojín o del foam que utilicé. Ejemplo práctico, si yo estoy utilizando ese tipo de arnés, que es muy, muy interesante, muy, muy bueno, ¿ok? Y tengo una zona de mucho calor y mucha humedad, ¿por qué no aplicar una pequeña película de gel, por ejemplo, esa con cubitos, en la zona de la tuberosidad isquiática como para compensar el aumento de temperatura que me va a generar este tipo de arnés? Bien, sobre las mesas hay mucho para hablar, 3 tipos de materiales. Creo que el más importante es el policarbonato o Lexan. Lexan en realidad es una marca de policarbonato, lo fabrica Bayer, es de muy alta calidad. No es el único de muy alta calidad, no quiero decir que sea eso. Terafin utiliza Lexan, utiliza justamente productos de muy alta gama. ¿Y por qué el policarbonato y no el acrílico? Es porque el acrílico se rompe fácilmente, se raya, pierde la transparencia, el niño no ve más, ¿ok? Y sobre todo este riesgo grande de corte, de rotura. Si el acrílico se rompe porque se cayó al piso cuando sacaron la mesa, el tema es delicado porque lamentablemente vamos a cometer el error de decir, bueno, se rompió una puntita, se rompió en un costado, lo volvemos a aplicar y no nos damos cuenta que corta o puede cortar como un cuchillo. Entonces entonces habría que limarlo antes, usar papel de lija, si usamos, por ejemplo, este tipo de material que es el acrílico. Tener mucha atención a que se rompe fácilmente, que flecta demasiado. De ahí el tema de que nosotros utilizamos espesores muy altos por ejemplo, en el policarbonato con Lexan. Ven ustedes que tienen que tener unos rip, unos bordes para contener que no se caigan los objetos. Y algo muy interesante de Terafin, y en eso creo que es líder mundial. Yo creo que las mesas hacen de Terafin la empresa número 1 de Estados Unidos y Canadá. Es la mesa y el sistema de montaje elegido número 1 en países que justamente tienen mucho desarrollo de este mercado. Ese tipo de anclaje, sea para T-arms, para sistemas compact, o sea para tubulares. Lo que ven ustedes del lado izquierdo son para justamente pads, y los que ven del lado derecho son para, por ejemplo, sistemas tubulares. Y tienen un muy buen anclaje, muy, muy buena estabilidad, fácil de colocar y fácil de sacar. ¿Por qué no hablar, y seguramente los presentamos solo rápidamente, las mesas EMI que están en las fichas clínica técnica como mesita EMI? Acá ven en dibujos algo muy interesante. En vez de utilizar un sistema anatómico para posar el miembro pléjico, un poco menos utilizado en parálisis cerebral infantil, pero a veces podría ser utilizado en PC Gromotor 4 adulto, que tenga ya un déficit de uno de los miembros, puede ser un poco hemiparésico. Entonces, en este caso, utilizar el tipo de mesita, acolchado para el que golpea, puede ser no acolchada, que sea abatible, que sea completamente extraíble, que tenga en sillas motorizadas, por ejemplo, accesorios y contenedores. Cuando yo uso mucho TIL, tener ese tipo de contenimiento customizado en la parte del brazo evita que el paciente se le caigan los brazos para atrás cuando aplicamos el TIL. Se puede aplicar también en las mesas enteras. Bueno, por último, antes de pasarle la palabra a María Amalia, tenemos la ficha clínica técnica y la mayoría de los datos que he pasado a los que tomaron el curso de parálisis cerebral infantil y Gromotor 5 están marcados. Todo lo que sean digamos así, los aditamentos o las crucecitas para un sistema postural como debería ser. Ideal para Gromotor 5, ideal para Gromotor 4. Bien. Cuidados del asiento, María Amalia, a ti la palabra, gracias. Gracias, Leo. Bueno, en cuidados del asiento tenemos varias observaciones. En realidad aquí no es solamente el asunto de la limpieza. Yo he ido a varios lugares y en los patios tienen las sillas ahí puestas al sol del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, y aunque el material en el que está hecho es de buena calidad, créame que hasta las persianas de la sala de mi casa se ponen de diferente color cuando el sol les da frecuentemente y
¿verdad? Y todos los días. Entonces esto pasa no solamente en las casas, pasa a veces en las escuelas, que sacan al niño de la silla y dejan la silla en el patio de la escuela, y obviamente por un tema de espacio, pero sí hay que tomar en cuenta que no sea algo muy frecuente y que la exposición del sol sea lo menos posible para el aditamento. Otra observación es que, bueno, todos sabemos que los niños o los muchachos usan las sillas como un sistema postural también para comer. Entonces es obvio que va a caer restos de comida y es interesante el montón de animalitos que viven ahí. Vieran cuando las traen, son cucarachas y huevitos de todo. Entonces el aseo en realidad es algo diario, definitivamente. Cuando la persona usa la silla para comer, lo ideal es que así como usted o la persona limpia la silla del comedor, ¿verdad? El resto de, no sé, de pambagué, de lo que ya ha quedado, así sea con la silla de ruedas. Eso es como una cultura que hay que empezar a insistir que se haga, porque el problema es que las cucarachitas vienen y la cucarachita no discierne material. La cucarachita va a querer comerse lo que tenga dulce. Entonces, si en dado caso la tela está sucia porque cayó algo, se puede limpiar con las toallas desinfectantes, estas que ya traen el líquido en sí, eh, pero por A o por B, como estamos en época de pandemia, que ya eso es un producto agotado, entonces se hace una mezcla de agua con jabón en un recipiente pequeño, se moja un trapito y se puede limpiar localmente donde se ensució. Sí, el derrame de líquido o el derrame de comida es mayor o una mancha o la suciedad más profunda, no queda de otra más que desmontar toda la funda, que eso es viable, o sea, es una opción, poderla quitar y lavarla con jabón suave y con agua a temperatura ambiente y secado a la sombra. Como estos son materiales hidrorrepelentes, son fáciles de secar, porque el material por sí solo va a sacar el agua. Entonces no va a quedarse mucho tiempo sin la silla, como a veces creen, ¿verdad? Las mesas también se limpian, las mesas se deben de mantener desinfectadas. Hoy día que se usa mucho el alcohol en gel, perdón, el alcohol en spray, puede también utilizarse tanto en la mesa como en la superficie de la tapicería. También existen ciertas fórmulas como la 409, como Mr. Músculo, como el Joy, como son jabones o desinfectantes que se pueden utilizar todo lo que se llama multipropósito. Esos son líquidos que pueden ser amigables con el material. Nada que sea abrasivo sobre la de mesas específicamente. No exponerla a las altas temperaturas, las mesas, ni limpiarlas con tiner, ni con gasolina, ni con aguarrás, ni cuanto químico se le ocurra que pueda tener en su casa y que le pueda servir de pronto, ¿verdad? No hacer eso. Y no sé si tiene alguien alguna consulta. Voy a ver aquí. Yo creo que todo está. No tenemos por el momento ninguna consulta, Leo, y estamos súper bien con el tiempo, me parece. ¿Tenés algo más que agregar? No, importante esto de la limpieza, más ahora con el tema del COVID. Por eso teníamos unas diapositivas que hemos reducido, que muy bien has reducido en una sola para explicar bien qué tipo de materiales utilizar, qué tipo de objetos, los paños. La ventaja más grande del sistema Terafin es que es prácticamente hermético y de consecuencia, digamos, en la costura que tiene el material y todo. Entonces, a diferencia de otros productos que lamentablemente tienen una funda, que ni siquiera es una funda entera con, algunos tienen ni siquiera funda entera con cierre, es una funda que es como una especie de capa como la que usan generalmente las mujeres para lavarse el pelo, para no bañarse el pelo, perdón. Eso no está bien porque eso entra, esas cucarachas que hemos visto ya en más de un caso, entran fácilmente ahí. Y el tema grande es que cuando las madres empiezan a desarmarlo, después no saben volver a armarlo, lo arman al revés las fundas funcionan en un sentido también. Entonces, sí, lo interesante de Terafin es
que justamente es completamente hermético. Es muy difícil que entre al foam. Para que entre al foam tuvimos que agujerear directamente, lastimar esta cover en Dartex. De eso la belleza del Dartex, que es un material de mucha resistencia. Uno puede clavarle una uña, puede hacer la prueba con una uña, hacer presión y no se rompe el Dartex. ¿Okay? Tiene que ser un tajo con un cuchillo, que caiga un cuchillo de punta en el asiento, que cuando lo desarman lo golpean con alguna punta, algo que está dentro del baúl, o que está realmente algo que corte. En ese caso conviene cortarlo, porque no es cuestión de ponerle un parche, es cambiar simplemente el cover. Por lo tanto, la ventaja de poder limpiar tan fácilmente todo el exterior sin tener que desarmar prácticamente nada. Y que además puede mantenerse completamente, digamos así, se puede utilizar material antibactérico al 99%, que no es agresivo y que no daña esta calidad de material. Lo otro que se ve en esta foto, que es importante decir, es poder poner el nombre del niño. Creo que no tiene sobrecosto, y eso sí es importante, ¿no? Si donde dice Therafin Corporation, se puede poner el nombre del paciente, si se quiere, el nombre de no sé qué, su equipo de fútbol, se puede poner una imagen, se puede meter una pelota de básquet, una pelota de fútbol, una raqueta de tenis. Si se pueden aplicar justamente imágenes y personalizar todavía más para el paciente el producto. Así es, para mejorar la calidad de vida, todos los cuidados y también lo de la identidad de la silla. Eso de ponerle nombre es muy importante cuando van a las escuelas, entonces ya saben que esa es la silla de Samantha, entonces no la tocan. Bueno, Leo, yo creo que ya estamos terminando, no hay ninguna pregunta. Agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron por su tiempo, por su atención. En este gremio uno siempre conoce personas que son comprometidas por alcanzar metas comunes y el trabajo en equipo es el que nos garantiza llegar a esa meta. Gracias, Leo, por estar siempre ahí para nosotros. Definitivamente esperamos que esta situación que nos mantiene aislados a nivel mundial pronto se acabe y podamos tenerte en Costa Rica más pronto de lo pensado. Te enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Chupis, de Mario, de Carla, de Adolfo, de Mariana, de Julián, de Eric. Y yo sé que muchos de los que te han visto también te lo mandan. Gracias Y a a todos. todos, así gracias. Y a todos les deseamos una bendecida semana. Amén. Muchas gracias a todos.